Bueno, estamos aquí en otra de nuestras charlas de promoción. En este caso vamos a hablar de adherencia al tratamiento y motivación, que es muy importante a la hora de trabajar con los pacientes en consulta y también para que los padres puedan ayudar a sus hijos a la hora de hacer los ejercicios. En este caso, pues me gusta traer en estas charlas de promoción de la salud a personas pues, motivadas en su trabajo, y hoy tenemos el gusto de estar con Inmaculada Villa del Pino. Y bueno, pues ahora nos va a contar un poco a qué se dedica y qué es lo que hace, y bueno, nos va a hablar de adherencia al tratamiento y motivación, que sabe muchísimo. Entonces, bueno, pues empezamos y le dejamos que se presente para que la conozcamos un poco más. Buenas. Hola Elena, muchas gracias por tu presentación. Es un placer para mí estar aquí formando parte de todas las iniciativas y la proactividad, todos los proyectos que hace, todos súper interesantes. Así que nada, muchas gracias por contar conmigo. Bueno, pues me presento, como bien has dicho, me llamo Inmaculada Villa del Pino, pues soy fisioterapeuta desde hace 20 años, soy también técnico en prevención de riesgos laborales, hice la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada y bueno, pues actualmente, aparte de trabajar en clínica con pacientes, sobre todo trabajo mucho la parte de la terapia manual, ejercicio terapéutico y de forma individual ejercicio terapéutico, pero también de forma de trabajo en grupo, ejercicio terapéutico en grupo. Y bueno, pues desde este curso también formo parte del grupo docente como colaboradora clínica del Centro Universitario San Isidoro, que está adscrito a la Pablo de la Vida, aquí en Sevilla, en el grado de fisioterapia. Así que nada, esta es mi historia. ¿Y por qué el tema de la motivación, de la adherencia al tratamiento? Pues como siempre digo, al final cuando uno se interesa por algo normalmente suele venir de una necesidad, ¿no? Después de estar trabajando durante mucho tiempo, formándonos durante mucho tiempo como profesionales de la salud, nos encontramos que hay ciertas habilidades transversales que si bien se van adquiriendo con la práctica y con la experiencia, pero qué duda cabe que si nos formamos en algunas habilidades, pues mejoramos. Y como digo, de la necesidad pues surge la motivación en aprender un poco más. ¿Qué nos pasa a la mayoría de los profesionales sanitarios y qué le está pasando a la mayoría de las personas que tienen que tomar un rol activo dentro de un proceso de salud, una enfermedad, una condición de salud, una lesión, una actividad de promoción de su propia salud o de una prevención de una enfermedad? ¿Qué nos está pasando a todos? Nos está pasando que venimos de un modelo centrado en la atención médica, donde el sanitario era el principal responsable de conducirnos hacia un plan terapéutico, y de repente, no de repente, en cuestión de ya 20 años, ¿no? En torno al año 2000-2001 surge un nuevo modelo de abordaje de la atención de la salud, el modelo biopsicosocial, que cambia un poco el rol, bueno, cambia mucho el rol del paciente. Se pasa de un entorno donde, como decimos, el sanitario es el que organiza el tratamiento, el abordaje de todo el afrontamiento de la salud del paciente, de la persona, del usuario, del cliente, ¿vale? A de repente decirnos no, es el paciente, la persona, el cliente, el usuario el que tiene que estar en el centro. Pero claro, eso te lo dicen, es muy bonito, está muy bien, pero necesitamos adaptarnos a ese nuevo modelo. Ahora ya nos dicen, no, no es el paciente el que está en el centro está la relación entre el sanitario y el paciente. Y claro, pues esto dices tú, bien, va un paciente a mi consulta, a la clínica, le hacemos una historia clínica, le hacemos un abordaje objetivo, subjetivo, una sospecha diagnóstica de fisioterapia, de podología, de enfermería, de cualquier disciplina, odontología, psicología, vale. Planteamos un buen tratamiento, el mejor tratamiento según la evidencia científica, pero ahora resulta que, claro, el paciente viene de un rol donde siempre se le ha dicho tú tienes que hacer esto y esto es lo que haces y o lo haces bien o no lo haces. Y ahora de repente se le dice al paciente, no, tú tienes que ser parte activa, tú tienes que ser el protagonista. Claro, pero nadie le ha explicado ni a nosotros nos han dicho ni nos han formado adecuadamente, simplemente porque hemos pasado, hemos vivido, estamos viviendo un cambio de modelo, nadie nos ha explicado o nadie nos ha enseñado, no nos ha dado tiempo a tener las habilidades suficientes como para que el paciente entienda que tiene que ser activo y que además no solamente eso, sino
que nosotros seamos capaces de dirigir de esa manera la relación terapéutica. Y de ahí viene, pues, que si vemos, por ejemplo, la evidencia científica sobre adherencia al tratamiento, motivación, si observamos desde el año 2000 más o menos hasta ahora, vemos cómo evoluciona exponencialmente el número de publicaciones científicas acerca de esto. Yo hoy, pues humildemente vengo a aportar, como siempre digo a mis compañeros, no es que sea una experta en el tema, simplemente he tenido la necesidad y durante estos últimos 15 años, pues lo que he hecho ha sido leer mucho de este tema para tratar de intentar ayudar a otros compañeros y a los pacientes y a las personas que intentamos ayudar en nuestro papel como profesional sanitario a que realmente sigamos ese modelo con el que estamos de acuerdo, pero que todavía necesitamos adaptarnos como sociedad en general, todos. Además es un poco más difícil porque es verdad que cuando tienes unas pautas que te dirigen puede parecer más sencillo, pero lo que habla es sobre el vínculo que se establece, esa relación tan importante que se establece entre el terapeuta, el profesional y el paciente, la persona. Entonces ahí es verdad que entran en juego muchas variables y ahí es verdad que nos podemos perder al principio porque son tantas las variables que influyen que nos podemos perder. Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría, porque eso se lo pregunto pues, a todas las personas que pasan por estas charlas, ¿por qué estudiaste tu carrera? Antes de entrar de lleno, me gustaría un poco indagar en tu propia motivación para estudiar lo que has estudiado. Bueno, yo vengo influenciada de que mi familia, como suele ocurrir la mayoría de las veces, el entorno social en donde te envuelves es muy importante. Entonces, a mí me envuelve en mi infancia el profesional sanitario y me envuelve el profesional del magisterio. Mi abuela era maestra, mi padre es maestro, mi madre es enfermera, todos mis tíos se dedican a tíos y tías se dedican al tema del magisterio de la sanidad. Entonces, claro, yo me he envuelto ahí. Durante mi infancia practiqué mucho actividad física, especialmente en el mundo de la danza, me llevé muchos años bailando y siempre tenía claro que yo quería enseñar o quería dedicarme a algo que tuviera que ver con el movimiento y con el cuerpo humano. Entonces, mi madre insistía mucho en que estudiara enfermería y lo siento, pero a mí la enfermería me parece maravillosa, encantadora, súper importante, pero a mí la enfermería no me terminaba de convencer. Y entonces me hablaron de la fisioterapia y eso encajó en mi modelo, porque aunaba la posibilidad de ser maestra o maestro, ayudar a enseñar, a dirigir a las personas en un proceso de recuperación que además se centraba fundamentalmente en el movimiento y la función. Bueno, pues encontré ese camino y encima ya luego cuando empiezo a formarme en posgrado y empiezo a entender que el ejercicio terapéutico, el ejercicio, el movimiento, uno de los pilares básicos de la fisioterapia, todavía encaja más en toda esa infancia que, bueno, que estaba llena de movimiento. Y a día de hoy, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A día de hoy, ¿qué es lo que ves que te llena de tu trabajo? Pues de verdad, Elena, lo que más me gusta de mi trabajo es poder conseguir que la persona entienda que nosotros, lo que somos los profesionales de la salud, somos expertos, facilitadores, expertos externos, o sea, somos facilitadores externos, expertos en algo en concreto, en este caso la fisioterapia, en movimiento, somos expertos en movimiento y en dolor. Entonces, en ese momento en el que el usuario, el cliente, el paciente, la persona a la que tú estás intentando ayudar, comprende que nosotros tenemos las herramientas porque somos expertos en algo, pero son ellos los que tienen la capacidad de utilizar esas herramientas para tomar las riendas, ser autodeterminados, tener autonomía, tener libertad de elección y ser capaces de transformar ese proceso de salud-enfermedad siempre con la ayuda del profesional. Ese momento es el que más me gusta de todo. Y en la docencia en la que ahora estoy un poquito, porque hasta ahora he estado haciendo docencia a compañeros fisioterapeutas. Unos 10 años llevamos haciendo formaciones a otros compañeros. Pero ahora que he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de colaborar con alumnos de primero y segundo de fisioterapia, poderle trasladar eso también me parece maravilloso. Es que eso ya es, mira, a mí se me ponen los pelos de punta, de verdad, porque el transmitir, eso también influye, ¿no? Hablaremos la motivación extrínseca, intrínseca, pero
es verdad que el hecho de ver personas, el ejemplo, qué importante es ver el ejemplo de otras personas que, bueno, con esas inquietudes buscan, investigan, analizan y al final comparten. Porque el conocimiento, cuando uno se lo guarda, no sirve de nada. De ahí también Claro. el hecho de hacer estas charlas, porque el conocimiento al final es poder, la información que te dan, y si se basa en la evidencia científica, pues al final te permite que tú de manera autónoma, como has dicho, puedas poner en práctica un montón de cosas para tu propia salud. Entonces vamos a entrar ya en lo que, bueno, para aquellas personas, porque muchas veces me ocurre que me preguntan, bueno, pero ¿qué es eso de la adherencia al tratamiento? Y la motivación, bueno, pues quizá a lo mejor sí que se entiende un poco mejor, pero aún así, vamos a definirlo un poco y si quieres comentar algún experimento, alguna investigación, pero vamos a definir un poco qué es eso de la adherencia al tratamiento y cómo influye en la motivación, en fin, como tú quieras estructurarlo. Vale. La adherencia al tratamiento, la evidencia científica se empieza a definir en el año 1975 y habla de cooperación voluntaria, cooperación voluntaria del paciente a la hora de seguir un régimen prescrito, ¿vale? Entonces, se habla de voluntariedad, como es lógico, no puedes obligar a nadie, ¿no? Entre comillas, estamos hablando del año 1975. Y habla de cooperación, es decir, que evidentemente esto no lo hemos inventado ahora, ni vamos a venir a decir que la adherencia y el tema de la alianza terapéutica es del siglo XXI, para nada, pero sí el modelo de discapacidad y lo que estábamos hablando antes de lo biopsicosocial. Luego, en el año 82, también evoluciona y habla de una implicación, no en evidencia científica, pero en algunos estudios ya se habla de una implicación activa, de una colaboración voluntaria, de una aceptación de un acuerdo, ¿no? Claro, esto se habla mucho, en la adherencia se habla mucho desde la farmacoterapia y desde la psicoterapia, pero estamos hablando nosotros ahora un poco más de los profesionales como los podólogos, los fisios, que somos los que hemos descubierto esto y lo hemos aprendido de otros profesionales de la salud, los enfermeros, los médicos, todos los sanitarios que tienen y los pacientes que se han tenido que enfrentar a procesos largos, especialmente donde tienen que hacer una toma de medicamentos o donde tienen que continuar un régimen a largo plazo, como puede ser la psicoterapia. Ahí es donde ocurre la importancia de la adherencia. Ahora vamos a ver por qué. Luego, en el año 2004, la OMS emite un documento que no se ha modificado todavía, pero está bastante bien, bastante completo. Habría que quizás, entiendo que ahora hay otras prioridades, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, al que le interese esto, si quieres luego hacemos una bibliografía y lo paso, ¿vale? Es un documento que está abierto, está en inglés y en español, y la Organización Mundial de la Salud define también la adherencia al tratamiento como el grado del comportamiento en el que el comportamiento de una persona corresponde con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria. Entonces, no solamente habla de tomar medicamentos, sino de seguir un régimen alimentario, nutricionistas, que no nos podemos olvidar de ello y hacen una gran labor de prevención, promoción y tratamiento, ¿vale? Y también ejecutar cambios de vida. Entonces, en el año 2004 se habla de la ejecución de cambios de vida y ahí es donde entramos nosotros fundamentalmente, en concreto cuando hablamos de la adherencia al ejercicio, ¿verdad? Y luego, en el año 2018, hay un salto cualitativo donde se define como, dentro de la evidencia científica, como palabra clave, como descriptor en salud, se define la adherencia al tratamiento, se utiliza adherencia y cumplimiento, porque todo esto tenemos que decir que hasta ahora, si encontramos literatura científica anterior al 2000, casi todo viene como cumplimiento, ¿vale? Entonces, en esa definición del año 2018 se habla ya de un concepto que me gusta mucho utilizar porque ahí es donde empezamos a entender todo esto y es el hecho de hablar de la adherencia como la responsabilidad activa compartida. Claro, al hablar de responsabilidad, pues ahí empezamos a ver cómo ese cambio de modelo se plasma dentro de un descriptor en salud, ¿no? Entonces, habla de la adhesión a las citas, de venir a las citas, cuántos pacientes, cuántos no vienen, ¿no? Es un paciente que no es adherente por algún motivo. Que cumpla los horarios, que se adhería al medicamento. También, evidentemente, todo esto va a ser muy relacionado con el medicamento porque es lo que más se ha estudiado, ¿no? Pero claro, hablamos de responsabilidad activa compartida. El cumplimiento y la adherencia, porque se unen las dos. Ahí no nos vamos a meter, porque hay una especie de debate entre si el cumplimiento sí, si el cumplimiento no, si adherencia. No nos vamos a meter. Al final, lo que nos interesa a nosotros es saber que como pacientes, si nos dicen que tenemos que
continuar con una actividad o eliminar una actividad durante un tiempo, necesitamos realizarlo, mantener ese cambio de estilo de vida o tanto en positivo, es decir, como por ejemplo hacer un ejercicio, como dejar de fumar, como dejar de hacer alguna actividad sedentaria. Todo eso lo que implica es que tenemos que ser responsables en ese binomio terapeuta-paciente, tenemos que ser activos en esa responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ser compartida, porque si un paciente no es adherente, el problema no es del paciente, el problema es de la relación terapéutica, donde algo no está funcionando correctamente. Y de ahí es donde viene la importancia de la motivación y de las habilidades de comunicación clínica. Esto daría pues para estar hablando 7 horas. Es que este tema la verdad es que es muy interesante, pero es verdad que a veces parece que nos gusta, en muchas ocasiones y en la vida en general, pasar la pelota, ¿no?, al otro lado. Bueno, es que aquí hay muchos factores, es decir, la causa de las cosas es multifactorial. Sí. Y analizar todas esas causas o esos factores que influyen, pues hay que tener, como yo digo en el libro de Entrena tu cerebro andante, la lupa observadora, abstraerse un poco de la situación y mirar un poco más allá. ¿Qué está ocurriendo en esa relación? Porque si lo achacamos solo a que la persona no está haciendo los ejercicios, pues es su problema. No, algo está ocurriendo. A lo mejor nosotros como profesionales no hemos tenido en cuenta que esa persona tiene, si es un niño, un montón de actividades extraescolares. A lo mejor no le hemos indicado que es mejor que la rutina la haga a la misma hora todos los días. No le hemos explicado bien a los padres cómo es el ejercicio, con lo cual cuando llegan a casa se pierde. Es decir, que hay muchas cosas que hay que valorar. Por eso es muy importante destacar y que por lo menos de aquí el concepto clave que queremos sacar es que estamos hablando de una relación en la cual como dos personas se ponen como al mismo nivel. Una persona aporta desde la visión del experto, pero el que tiene que tomar el papel activo, la persona que tiene que al final llevar las riendas de su vida, es el paciente. Entonces, es muy interesante este tema y es verdad que, bueno, que habrá que investigar mucho más y sacar muchas más conclusiones, ¿no? Pero me gustaría que habláramos de, por ejemplo, 5 claves que tú creas que son importantes a la hora de crear una buena adherencia cuando estamos hablando de eso, de tratamientos largos, porque cuando hablamos de adherencia es, pues, tratamientos que a lo mejor son más largos, pues 5 claves que tú creas que son importantes, que se pueda tener en cuenta. Vale, mira, la primera clave es que, y eso está evidenciado ya por estudios, los profesionales de la salud que se forman en adherencia al tratamiento consiguen mejores resultados en adherencia al tratamiento. Eso parece lógico, pero si tú no entiendes lo que es la adherencia, ya se va conociendo mucho más, ¿vale? Pero si no entiendes lo que es la adherencia, ¿cómo vas a conseguir que tu paciente sea adherente? Eso es lo primero. Lo segundo es que los pacientes que saben lo que es la adherencia al tratamiento son más adherentes al tratamiento. Por lo tanto, podríamos encajarlo dentro del mismo proceso clave. Conocer el concepto optimiza los resultados en adherencia al tratamiento, por ambas partes. En el caso de los niños, evidentemente, hay que ajustarle el mensaje al binomio padre, madre, abuelo, abuela, cuidador principal, el que haga el ejercicio, el que lleve la voz cantante en este caso, y al niño, porque los niños no son tontos, los niños son niños y lo que hay que hacer es adaptar el lenguaje y ellos lo van a entender. Si tú le dices a un niño que tiene que hacer un ejercicio y que es muy importante que lo haga todos los días, pues eso, y explicarle que el ejercicio puede ser el mejor del mundo, que si no se hace no vamos a obtener resultados, los niños, hombre, a no ser que estamos hablando de un niño muy pequeñito, al final los niños no son tontos, los niños son muy inteligentes dentro de las capacidades, igual que si estamos hablando de otras personas con otros perfiles de comunicación, con otros perfiles comunicativos, que eso también daría para otras charlas. Entonces, primera clave, conocer la adherencia mejora la adherencia al tratamiento. Entrenarnos en habilidades de mejora de la adherencia al tratamiento, mejora la adherencia al tratamiento y por ende mejora la calidad asistencial, porque hay un estudio del 97 de Haines que dice que aumentar la efectividad de las intervenciones sobre la adherencia al tratamiento puede tener una repercusión mayor que cualquiera de las mejoras del tratamiento. Es decir, que por muy bueno que sea el tratamiento, si no se adhiere uno al tratamiento, pues no nos vale para nada. Por lo tanto, sabiendo que existe un buen ejercicio, por ejemplo, para una corrección de un problema de apoyo, por muy bueno que sea el ejercicio, si el niño no hace el ejercicio, no nos sirve absolutamente de nada. Y hay que explicárselo a todas las partes implicadas. Esa sería mi primera aportación como clave. La segunda aportación, decir que la adherencia al tratamiento no depende solamente, como hemos hablado, del paciente.
Depende de 5 dimensiones y esas están recogidas en el 2004 en ese documento que hemos hablado antes de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son esas dimensiones? Esas dimensiones son la persona. La persona es, en este caso, imagínate, el niño, ¿vale? La persona que es un niño no es la misma persona cuando tiene 6 añitos que cuando tiene 7, 8, imagínate, ¿no? Imagina un niño que hay un desarrollo psicomotor, bueno, eso lo puedes explicar mejor tú, ¿no? Esa necesidad, ese nivel madurativo del niño. Entonces, la persona, tú ves a un niño con 6 años y luego lo ves con 7 y esa persona ha cambiado. La patología, la enfermedad, eso también es importante. La condición de salud, la lesión, pues no es lo mismo tratar a esa persona de un problema de salud concreto que de otro. En un primer año podemos verlo por un problema y en el segundo año que el problema en el que estemos trabajando sea diferente. Y lógicamente no es lo mismo atender a una persona por un proceso agudo, por ejemplo, como puede ser un esguince de tobillo de grado 2, que un proceso crónico como puede ser, pues yo que sé, una artropatía inflamatoria o un PERTE o algo así que requiere un abordaje distinto y por tanto una programación temporal distinta que, como dice, nos va a condicionar mucho. Porque los problemas de adherencia suelen venir en el medio y largo plazo. Hablamos de tiempos de entre los 6 meses y el año, ahí es donde todo el mundo flaquea, todo el mundo flaquea. Eso los estudios lo dicen y lo siguen diciendo. Hay estudios de pediatría del 2018 que te siguen diciendo que falta mucho por hacer en adherencia en pediatría. Luego también tenemos a la persona, tenemos la condición de salud, la enfermedad y luego tenemos otra dimensión más que es el entorno social, evidentemente. No es lo mismo un niño que tiene, yo qué sé, un entorno social X, económico, cultural, familiar, de recursos sociales. No es lo mismo un niño que vive en un pueblo pequeñito de la sierra donde tiene que ir a ver al médico del hospital porque es un especialista y tiene que llevarse hora y media metido en el coche, que un niño que vive cerca de un centro deportivo donde hay un podólogo y un fisio que trabajan con él. Todo eso influye mucho y hay que tenerlo en cuenta. Esa es la tercera dimensión. La cuarta dimensión serían los profesionales sanitarios sanitarios y educadores también. El entorno que trabaja con el niño. Los profesores aquí no nos podemos olvidar de ellos porque forman parte de la realidad y hay que tenerlos muy en cuenta. Son muy relevantes los profesores en pediatría porque son referentes. Aunque ya cumpliendo unas ciertas edades los referentes cambian y pasan más a los amigos, que también habría que tenerlos en cuenta, y ahora os voy a contar un caso, pero eso hay que tenerlo en cuenta. El entorno sanitario está descrito. Yo el tema de los profesores y los amigos me lo llevaría al entorno social, ¿vale? Que lo he ubicado mal. Entonces tenemos a la persona, tenemos a la enfermedad, condición de salud, lesión, patología, lo que tú quieras, lo que tú quieras, no, lo que estés abordando. Tenemos el entorno social y económico, tenemos social, cultural, económico, el sistema sanitario y el tratamiento, porque no es lo mismo la adherencia a un ejercicio que la adherencia a ponerte una crema, que la adherencia a ponerte unas plantillas, ¿vale? Entonces, la segunda clave es que la adherencia no es la adherencia del paciente, sino que la adherencia se retroalimenta de 5 dimensiones. La tercera clave me gustaría decir que es que dentro de estas dimensiones, como padres, como cuidadores, como profesionales de la salud y como pacientes, tenemos que tener en cuenta que en todas estas dimensiones vamos a distinguir factores positivos y factores negativos. Vamos a distinguir barreras y facilitadores. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, una barrera sería imagínate, un entorno social bajo. Por ejemplo, imagínate bajo no, dificultoso, ¿no? Imagínate un niño que los papás trabajan todo el día y que la persona que es responsable de que el niño haga el ejercicio sea a lo mejor un abuelo que es mayor, que tiene una serie de dificultades. Entonces, eso podría ser una barrera. También podría ser una barrera el hecho y encontramos esa barrera mucho, aunque nos parezca mentira, de no tener un coche o de no poder conducir por ti solo para ir a ver a un profesional de la salud. Serían factores negativos que nos pueden dificultar la adherencia al tratamiento. Igualmente están los facilitadores. Imagínate que ese abuelo es un abuelo proactivo, que está sano, que está saludable, que tiene muchas ganas, que ama a su nieto como todos los abuelos del mundo y que está súper implicado. Oye, un facilitador. O un facilitador sería, por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo? En cuanto al tratamiento,
Pues, por ejemplo, los sistemas de retroalimentación con los que trabajáis ustedes para que el niño, cuando se lo coloque en el zapato, pues no tenga que estar pendiente de otro sistema mucho más dificultoso para adquirir la habilidad de caminar bien. Eso sí, un facilitador. Entonces, la tercera clave es que dentro de esas dimensiones encontramos factores negativos y factores positivos. La cuarta clave sería que de esos factores positivos y negativos va a haber factores modificables y factores no modificables. ¿Cuáles van a ser esos factores modificables? Aquellos que nosotros como profesionales de la salud o el paciente como persona o los cuidadores, padres, madres, tal, tienen la capacidad de transformar de barrera a facilitador. Y esos factores modificables tenemos que identificarlos. ¿Y cómo los identificamos? Con una buena alianza del paciente, padre, madre, niño y el profesional y los profesionales de la salud. Es decir, para mí puede ser un factor modificable el hecho de que el niño, en vez de hacer 3 ejercicios, haga uno. Pero si al niño le encanta hacer ejercicio, ¿por qué no vamos a elegir hacer 3 ejercicios? Es decir, los factores modificables tenemos que identificarlos, pero tenemos que priorizarlos a través de las preferencias de nuestros pacientes para transformarlos, si son modificables. Pero también identificar aquellos factores que no son modificables. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificarlo todo, me frustro como profesional de la salud. Y no podemos modificarlo todo. Imagínate, por ejemplo, un factor no modificable puede ser que el niño tiene 6 años y yo no le puedo hablar como un adulto. Pues yo eso no lo voy a modificar. Pero, ojo, puede ser que no sea modificable por mí, pero sí modificable por otra persona. Entonces, si yo no soy experta en comunicación pediátrica, pero cuento con una compañera que sí lo es, o sé que tiene una maestra de educación infantil que es maravillosa e encantadora, ¿por qué no vamos a contar con esa persona para modificar algo que yo personalmente no puedo modificar? Entonces, esa sería mi cuarta clave. Que como ves va todo un poco de la mano. Eso es, se va relacionando, pero es muy interesante porque hay cosas que se nos escapan de las manos al revés. Y en realidad, si lo pensamos, es algo que yo no estoy descubriendo nada nuevo, simplemente es enlazar de manera lógica algo que realmente siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que si no te lo aclaran o no te lo dicen, como estamos hablando del principio, si no sabes lo que es la adherencia o no te paras a pensar un poquito en eso, pues no lo vas a hacer. Entonces, y luego la quinta clave es que todo esto de lo que estamos hablando es dinámico. Quiere decir que tenemos, como todos los procesos de gestión de calidad y todos los procesos de desarrollo, tenemos que ir continuamente reevaluándolo para ver si lo estamos haciendo correctamente o no. ¿Para qué? Para que detectemos cuáles son nuestros éxitos y los mantengamos y detectemos cuáles son nuestros errores y los corrijamos. Y para ello, dentro de la quinta clave, que sería eso, ¿no? Entender que esto es dinámico, necesitamos una cosa muy importante que es escribir. Escribir. La evaluación es fundamental. La evaluación de todo proceso y tenemos que tener datos para objetivar. Eso. Esos datos se van a objetivar a través de la historia clínica, se van a objetivar a través de software, se van a objetivar de muchas maneras, pero para saber si algo estamos haciendo bien o no, tenemos que saber qué estamos queriendo cambiar, qué estamos haciendo para quererlo cambiar y qué resultados estamos obteniendo. También saber qué queremos cambiar, o sea, en qué criterio queremos cambiarlo. Por lo tanto, te pongo un ejemplo, por ejemplo, queremos que un paciente que haga ejercicio lo haga durante 3 semanas, 3 meses, que es el tiempo que consideramos que una musculatura estabilizadora de un arco plantar puede necesitar biológicamente para hacer una modificación. Vale, entonces tengo que saber que el tratamiento puede ser muy bueno, pero tengo que contar con mi paciente, tengo que contar con sus preferencias, porque hay muchos ejercicios para corregir eso y necesito saber cuáles son los que le gustan más. Necesito saber cuáles son sus posibilidades de tiempo. Necesito que él conozca la importancia de la adherencia. Necesito escribir lo que quiero conseguir para ir reevaluándolo con el tiempo. Necesito tener herramientas de comunicación clínica para que el paciente me pueda decir si lo que está haciendo le interesa o no le interesa y modificarlo. Son muchísimas cosas, pero resumiendo en estas 5 claves, lo que reforzaría el mensaje para casa es que la adherencia no es responsabilidad del paciente nada más,
que la adherencia no depende solamente de la persona, sino de esas 5 dimensiones, que esas 5 dimensiones pueden tener factores positivos y negativos, algunos transformables, otros no. Los transformables hay que identificarlos según también las preferencias del paciente, pero sin olvidar que el paciente no ha llegado allí. Claro, tú imagínate un paciente que llega y dice, tengo un problema en el pie, y tú le dices, muy bien, ¿qué quieres hacer? No, ¿qué quiero hacer? No, yo quiero que tú me digas lo que yo quiero hacer. Es decir, nosotros somos facilitadores expertos en algo, externos a la persona, que vamos a ayudar a la persona porque somos expertos en eso, y eso lo tiene que entender. La persona tiene que verse recogida, tiene que verse atendida por nosotros, pero a la vez tiene que entender que forma parte de ese proceso. En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que siempre hago cuando hago, por ejemplo, los estudios biomecánicos y vienen deportistas o personas que, bueno, que en general están lesionadas y quieren mejorar, es precisamente partir de esos objetivos que se plantean, porque quizá a lo mejor en ese momento esos objetivos no son alcanzables, pero ahí es donde está nuestra visión como profesional para marcar los tiempos, los plazos, hacer esos objetivos más pequeños, ir poco a poco de manera progresiva, porque al final en todo esto lo que influye es que vamos de manera gradual y progresiva consiguiendo pues esos cambios. Entonces es muy importante contar con eso, con esos objetivos que parte la persona y analizar si realmente en el momento actual, con la lesión que tenga o con el problema que tenga, si son viables o no. Pero evidentemente hay que tener en cuenta eso, porque si no tenemos en cuenta qué es lo que quiere conseguir, quizá desiste ante el tratamiento porque ve que no está consiguiendo los resultados. Entonces ahí están las expectativas o las falsas ideas y es porque no hemos concretado con esa persona que quizá lo que necesita es más tiempo para conseguir esos resultados que él quiere, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la comunicación. Si te parece bien, vamos a pasar entonces a hablar un poquito de motivación, ¿vale? Que es el otro aspecto que está muy relacionado, evidentemente, con lo que hemos hablado. Y vamos a entrar un poquito más de lleno en la motivación para que nos comentes sobre el tema. Bueno, sobre motivación, para mí, yo siempre, cuando hablo de este tema, siempre digo que para mí la motivación es lo más complicado de abordar, lo más complejo, porque además, bueno, lo que yo puedo aportar aquí, ¿no? Como, siempre empiezo con una frase de Voltaire que decía, he decidido hacer lo que me gusta porque es bueno para mí, ¿no? Al final, la motivación, tener motivación es tener un motivo para hacer algo. Y es lo que tú hablabas. Si yo tengo un paciente delante que tiene un objetivo, yo tengo que ser capaz de hacerle entender si ese objetivo es en ese momento alcanzable o no lo es, porque el peor lo peor que podemos hacer en cuanto a la motivación es desmotivar a alguien. Entonces, lo primero, igual que primus non nocere, ¿no? Lo primero es no hacer daño, pues lo primero no desmotive. Hay que ser realista con el paciente, decirle que sus expectativas hay que ajustarlas a la realidad, darle una temporalización dentro de su periodo de recuperación. Esto todo viene al final de la mano de la generación de un buen objetivo. De un buen objetivo que, como todos sabemos ya, tiene que ser medible, ¿no? Como hemos hablado antes, si no lo medimos no sabemos si lo vamos a poder, si lo hemos conseguido o no. Tiene que ser alcanzable, de ahí que tenga sentido con lo que el paciente quiere, pero también tenga sentido con lo que el paciente necesita o puede. Sea alcanzable, tenga un tiempo para realizarse, sea específico, ¿verdad? Sea un objetivo claro y específico, en fin, todo esto del SMART o MARTE o lo que queramos, que ya todos sabemos aquí. Entonces, dentro de la motivación, pues sabemos que una motivación intrínseca o extrínseca va a ser más efectiva o menos en el proceso de recuperación dentro de un contexto sanitario. ¿Cuál es la motivación más extrínseca? Pues la motivación que va evitando un castigo o buscando bueno, yo voy a hacer como muy resumido esto, ¿no? Para no meternos en muchos jaleos. La motivación extrínseca es, yo hago algo porque voy a encontrar un premio o hago algo porque voy a evitar un castigo, ¿no? Estudio hoy porque mañana tengo un examen y como no estudié hoy, mañana suspendo el examen. O, yo qué sé, me lavo los dientes porque me han dicho que si me lavo los dientes, pues luego me van a cantar una canción, un niño, ¿no? Es algo externo o algo para agradar a otras personas, al fin y al cabo. Exactamente. La motivación intrínseca, que tiene varias capas y varias definiciones, pero para que no nos metamos mucho tampoco en esto, es un poco más ese motivo que nosotros tenemos, que lo hacemos realmente porque creemos
que es bueno para nosotros, que viene en concordancia, en línea con lo que nosotros venimos haciendo con nuestro modelo mental. Hablábamos al principio de la sesión porque yo había estudiado fisioterapia. Pues con el cumpliendo años entiendo que estudio fisioterapia y me encaja en mi modelo por lo que hablamos, porque yo vengo de una infancia rodeada de maestros, rodeada de la danza, rodeada de movimientos, rodeada de profesionales de la salud. Entonces, cuando yo estudio fisioterapia me motivo y me gusta porque tiene sentido con lo que yo he venido haciendo hasta ahora. Por eso, muchas veces los pacientes se van a motivar más si para ellos tiene sentido y comprenden que el modelo en el que estamos ahora es un modelo social, biológico, psicológico, porque nos hemos educado muchas personas, yo tengo 40 años, pero a lo mejor si me viene alguien con 80, ellos no entienden el hecho, o sí, hasta que no se lo explica, que ellos, su modelo mental, en mi infancia era de danza y de medicina y de tal, y su modelo mental como paciente era, voy al médico y el médico dice, lo que dice va a misa, ¿no? Entonces, ese modelo mental que traemos tiene más sentido como motivación intrínseca si cuadra, si casa con lo que veníamos hablando. Entonces, generar esa motivación intrínseca para que un paciente haga ejercicio es muy difícil porque realmente para ellos vienen al fisio, por ejemplo, a que le hagamos terapia manual, no entienden. Entonces, al principio hay que manejarse un poco con la motivación extrínseca, es decir, que ellos entiendan con el tratamiento que van a conseguir un premio, que es tener menos dolor, poder subir unas escaleras, cambiar síntomas, mejorar hábitos, mejorar funcionalidad, pero luego, para que ese ejercicio se mantenga en el tiempo, ellos tienen que entender que realmente es algo beneficioso para ellos, es decir, que el hecho de que caminen mejor o puedan subir unas escaleras no es solamente como un premio externo, sino porque tienen que identificarlo como algo intrínseco. Entonces, esa motivación intrínseca que viene de dentro es la que tenemos que trabajar nosotros. Y es complicado también de la salud es muy difícil, muy difícil porque tiene que ver también con el tema de los valores que tiene también cada persona. Entonces, conforme vas viendo al paciente, se va creando el rapport, el clima, es decir, ese vínculo terapéutico. Evidentemente, en la primera sesión que conoces a alguien, pues tú no sabes ni los valores que tiene, bueno, te haces una idea del contexto que pueda tener y demás. Conforme se van produciendo las sesiones sucesivas, entonces puedes ir indagando un poco más, conociendo un poco más a la persona y llegar a descubrir un poco cómo puedes ayudarle en esa motivación más intrínseca. Pero es verdad que es complicado por eso, porque está muy relacionada con los valores, con un poco las ideas que trae, ¿no? Incluso de su familia, todo lo que le ha influido, todas las experiencias previas. Por eso es importante que en pediatría los padres entiendan todo esto, porque al final son los que van a ser modelos del comportamiento de los niños. Y si estamos hablando ya de niños mayores como niños en adolescencia, de sus iguales, de sus amigos, de sus amigas. Tengo casos ahora de niñas adolescentes con ciertos problemas importantes de salud, donde realmente el comportamiento social de sus iguales es básico, fundamental. Y eso tenemos que también intentar trabajar. Un paciente que tiene una motivación autónoma va a identificar los objetivos del tratamiento y se va a sentir competente en relación con los resultados del proceso del tratamiento. De ahí la teoría de la autodeterminación, que es tan importante. Todo esto de la adherencia y la motivación nos lleva al final a la teoría de la autodeterminación, que tampoco la hemos descubierto ahora, que es algo que es muy antiguo, pero que los profesionales como los fisios, los podólogos, los nutricionistas, que somos profesiones más jóvenes y que venimos aprendiendo de muchos otros profesionales de la salud, lo que estamos haciendo ahora es incorporarlo a la realidad y al contexto específico, sin perder la capacidad del trabajo en equipo y de la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, pero como profesionales de un campo específico como es el movimiento y la función, que es muy similar en podología y en fisioterapia, lo que estamos haciendo ahora es todo ese conocimiento, esa teoría de la autodeterminación, aplicarlo a nuestro campo de conocimiento concreto. Entonces, ese es una de las claves, si queremos hablar, igual que hemos hablado de adherencia, una de las claves de motivación es evidentemente la generación de objetivos. La generación de objetivos teniendo en cuenta las expectativas del paciente, teniendo en cuenta las preferencias del paciente y teniendo en cuenta que nosotros somos profesionales expertos
que somos los que tenemos que dirigir esos objetivos. Objetivos que van a ser distintos si son a corto, a medio o a largo plazo. Son objetivos con diferentes características, pero que al final tienen que ser todos consensuados. En cuanto a lo que tú hablabas de la primera sesión, evidentemente en una primera sesión no vamos a poder conocer a alguien, pero sí que hay estudios que dicen que la lealtad al fisioterapeuta que se genera en las primeras horas de tratamiento, hablo de fisio, pero seguro que es extrapolable a otro, es uno de los potenciadores máximos de la motivación. Es decir, esas primeras horas en las que tú eres capaz de generar, a través de un trabajo de comunicación clínica, de asertividad, de generar esa lealtad, esa relación de confianza con la persona, eso es una de las claves para que el tratamiento vaya bien. Aparte de los feelings, que esa es otra, que hay veces que no podemos ayudar a todo el mundo y te vas a encontrar con pacientes que desde el minuto 1 tú ya seas una experta en tratamiento, yo que sé, de suelo pélvico, incontinencia urinaria femenina, pues te encuentras con que ese plano comunicativo no va. Yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero soy persona. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Pues un factor no modificable que podemos modificar ¿cómo? Pues muy fácil, con mucha maña que te vea otra persona. Es así. La lealtad y la confianza que generan la base de una buena relación, de una alianza terapéutica, eso hay que trabajarlo. ¿Cómo se trabaja? Como profesionales de la salud, trabajando desde las habilidades de comunicación, la escucha activa y la asertividad. Vamos. La mirada, esa mirada auténtica, esa escucha de verdad, ¿no? Que tú miras a la persona y realmente con una mirada, pues eso, de ojo a ojo, no lo están mirando a otro lado, porque hay veces que se quejan porque dicen, no, es que yo he ido al médico en general, ¿no? Y está con el ordenador y ni me mira. Pues, pero ahí entra un factor también clave, ¿eh? Ahí entra eso es súper importante, porque esa alianza se establece precisamente por la confianza que te transmite y evidentemente, igual que nos pasa en otro contexto, tú llegas a un círculo de amistades o de repente a un grupo y rápidamente pues conectas con una persona con otra y dices tú, bueno, ¿y por qué? Si es que ni siquiera he hablado con esa persona apenas. Porque eso en los primeros segundos ya se establece, ¿no? No sabes por qué, pero intuyes de manera inconsciente que no fluye. Pues si en esos casos no fluye, hay que derivar, cambiar de manera siempre sutil, pero evidentemente tenemos que darnos cuenta que no podemos abarcar todo ni sabemos de todo. Al final yo siempre lo digo, igual que cuando viene un paciente que no, el problema de salud que tiene, considero que hay otros profesionales, fisios u otros profesionales que son mejores que yo para trabajar eso, yo se lo digo, mira, yo lo que quiero es ayudarte y como te quiero ayudar, pues yo no te voy a tratar, pero te voy a dar el nombre, el número de teléfono, la referencia de varios compañeros que son especialistas en este tema y son los que te van a poder ayudar. Ya está, eso también es fisioterapia, eso también es salud, eso también es ser profesional sanitario, ¿no? Entonces, hablabas de que no ha levantado el médico la cabeza. Claro, yo tengo compañeros fisios que trabajan en modelos diferentes de negocio. Yo, por ejemplo, cuando veo a un paciente lo trato durante 1 hora. Hay compañeros que trabajan en modelos de negocios diferentes donde a lo mejor tienen 15 minutos para ver. Vale, entonces, habilidades comunicativas también es gestión del tiempo. Tener poco tiempo para ver a un paciente no significa verlo mal. Y yo no digo que los médicos estén viendo mal a los pacientes o lo estén haciendo mal, sino que muchas veces es muy complicado generar esa relación de confianza y de lealtad si no tenemos tiempo para pasar con los pacientes. Y que a lo mejor no se puede hacer en la primera consulta ni en la segunda. Pero sí hay estrategias y se entrenan esas habilidades. Y a lo mejor son detalles tan cortitos y tan pequeños como ese, como el que tú hablas. Mirada a la cara. Bueno, de hecho podríamos hablar también mucho, ¿no? De rasgos verbales, no verbales, paraverbales, lingüísticos de la comunicación. Pero mirar a la cara, el silencio, el saber escuchar al paciente, el identificar cuando el paciente te quiere contar su vida y tener habilidades suficientes dentro de la entrevista de salud para ir derivándolo y que ni tú lo estés cortando todo el rato, ni tampoco te cuentes su vida y se te queden los 15 minutos y te tengas que ir y no le hayas hecho nada. Es decir, esto es muy complicado, muy extenso y no podemos tratar de abordarlo hoy todo. Pero está claro que si queremos motivar al paciente a través de una buena generación de objetivos, necesitamos habilidades comunicativas. Eso sí está claro. Entonces, y hay eso libros se entrena, ¿eh? Y eso claro, se entrena. Y hay cursos, hay formaciones muy interesantes, hay libros de comunicación clínica. Hoy mismo he estado yo trabajando en bibliografía para el año que viene para los alumnos de tercero de fisioterapia y hay libros de comunicación clínica para todos los profesionales de la salud, ¿verdad?
y luego ya cada especificidad de cada tratamiento, de cada especialidad de la salud tendrá sus cositas, pero que son casi siempre las mismas al final. Así es. Y eso es básico para la generación de una buena alianza terapéutica. Bueno, la verdad que con todo lo que hemos ido tratando, pues yo creo que ya tienes muchas pistas para poder empezar también a, por lo menos, tomar conciencia, porque al final lo que se trata con estas charlas también es pues abrir un poco, ¿no?, ese campo de mira y decir que hay más cosas y por lo menos motivar a la gente para que siga investigando, para que siga leyendo más, para que busque. Y evidentemente que si quieren saber más información se pueden poner en contacto con nosotros y demás. Pero siempre me gusta hacer como un pequeño resumen, ¿no? Con las ideas clave, por lo menos pues 5 ideas clave o 4 ideas clave de lo que hemos hablado, porque eso ayuda también a que nos quedemos con un recuerdo de esta charla, ¿no? Es decir, también tenemos mucha información y a la hora también de transmitir a los pacientes o cuando estamos en cualquier medio, ya sea en una charla o ya sea, por ejemplo, dando clases, es bueno resumir y dar pues unas ideas claves, ¿no? Pero evidentemente el contenido que se ha tratado, a mí por lo menos me ha encantado escucharte, como siempre, porque además siempre te respaldas de muchos datos y se ve esa inquietud que tienes por aprender y por estar siempre, ¿no?, al día, y sobre todo porque lo haces con esa motivación para ayudar a tus propios pacientes, ¿no?, a los que acuden a ti, y eso es algo que siempre me ha gustado mucho, y cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntas, pues se ve, ¿no? Se ve que lo haces con esa intención. Entonces, bueno, pues para terminar, pues eso, a modo de resumen, 4 o 5 ideas que te gustaría destacar o algo que te quede por comentar y que te gustaría decir, y así damos por finalizada la charla. Centrándonos un poco en pediatría, ese estudio de 2018, que si queréis luego os lo paso también para que lo tenga, si alguien lo quiere leer un poco más, ¿no? De adherencia al tratamiento en pediatría. Los facilitadores para la adherencia al tratamiento en pediatría parece que eran, lo tengo por aquí, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, ¿vale? Pero bueno, básicamente al final son los mismos que para los adultos, ¿no? Los beneficios potenciales para la salud, es decir, que el niño entienda que a lo que estamos haciendo le va a venir bien, como decía Voltaire, ¿no? El desinterés, ¿qué significa eso? En ese estudio me gusta mucho decirlo porque, y ahora lo estoy aplicando con algunos pacientes y no me gusta decir eso de me funciona, porque eso es un poco de experiencia, pero el razonamiento clínico se sustenta no solamente en las preferencias del paciente y en la evidencia científica, sino también en la experiencia del fisio, ¿no? Entonces, ¿el desinterés qué significa? Fijaros, significa que en ese estudio los padres, madres, abuelos, niños, que se les decía que se estaba haciendo un estudio para ver si ese tratamiento era bueno para que, no solamente para ellos, sino para otros potenciales personas que tuvieran ese problema de salud, mejoraba la adherencia al tratamiento. El ser humano es solidario y si entiende que no solamente puede beneficiarse él, sino que nosotros como profesionales vayamos cogiendo experiencia de qué es bueno y qué es mejor para otras personas, eso les engancha. A la gente nos gusta sentirnos útiles, no solamente con nosotros mismos y nuestro entorno más cercano, sino con los demás. Yo ahora mismo estoy trabajando en un entorno, no lo he dicho antes, pero bueno, en un entorno con personas con problemas más graves de salud, y esas personas, cuando yo les digo, oye, la próxima vez que nos veamos el mes que viene, por favor, dime si esto te ha gustado y si has encontrado algo distinto dentro de los ejercicios que hemos pautado, porque si te gusta y te parece interesante, tengo un paciente que es muy parecido y estamos haciendo cosas muy parecidas y le he dicho también lo mismo y así vais ayudando unos a otros, y eso a las personas nos gusta y es un potenciador y está evidenciado en este estudio de 2018. Por supuesto, el apoyo de los padres, fundamental, evidentemente. Si yo tengo una persona, una mujer que me ha pasado, ¿no?, que tiene que hacer ejercicio en casa de suelo pélvico y el marido, la pareja no lo entiende y no le apoya, pero simplemente porque no lo entiende, eso hace una barrera. Sin embargo, si esa persona elige que ese marido, ese padre, esa madre, ese abuelo entre en consulta y se le explique lo importante que es para que luego apoye al niño, o ese marido apoye a su mujer, eso es un potenciador también para la adherencia. En este estudio habla también del disfrute. ¡Ojo! Vamos a hacer las cosas divertidas, pero no para el niño, para el adulto, para el abuelo, para un paciente encamado, que hemos visto ahora, ¿no?, compañeros míos que han trabajado en UCI,
y que trabajaban con un globo, porque el paciente no tiene fuerza para poder tirar una pelota. Pero, oye, ¿por qué vamos a tener que hacer este movimiento si lo podemos hacer con un globo? Vamos a disfrutar, vamos a dar un motivo externo, ¿no? Vamos a sacar ese locus de control afuera. Evidentemente, gestionar bien el tiempo. No podemos pedir a un paciente que haga 1 hora de ejercicio si tiene 5 minutos. Eso también con los niños, porque los niños viven estresadísimos. ¿Y qué más vamos a meterle? Otro factor de estrés, vamos a intentar trabajar bien el tiempo. Entonces, por resumir, claves de la adherencia al tratamiento. Lo primero es entender que formamos parte de un conjunto dinámico, que nosotros somos los profesionales y los protagonistas no son los pacientes, los protagonistas somos los dos. Lo segundo, que vamos a intentar hacer las cosas lo más amena posible y divertida posible, porque no olvidemos que estamos hablando de problemas de salud, que a nadie le agrada tener un problema. Todo el mundo quiere estar mejor. Y tienen que entender que nosotros somos profesionales serios, pero que queremos que la cosa sea lo menos estresante o negativa posible. Y lo tercero, yo me quedaría con que si tú como profesional o como padre no eres la persona o no puedes modificar lo que quieras, pide ayuda, porque somos muchos los que estamos alrededor y somos muchos los que podemos aportar. Y yo con eso ya me quedaría, Elena. Bueno. La verdad que es un buen resumen, ¿eh? Un buen resumen de lo que hemos hablado. Y es difícil resumir porque hay muchísimo de lo que hablar. Mucho. Además, aquí es verdad que es un tema bastante amplio, pero bueno, ya trataremos más adelante más sobre este tema. Pero bueno, yo creo que se han dado muchos datos interesantes, muchas aportaciones, muchos consejos y lo que decía, por lo menos para abrir ese campo de mira. Así que te agradezco de corazón todo lo que nos has aportado de manera voluntaria. Claro, y bueno. Al final lo que tú dices, ¿no? El conocimiento que tenga uno, además, siempre cuando compartes, al final aprendes más, ¿no? Entonces, el conocimiento, por mucho que tú acumules conocimiento, si no lo compartes, no vale absolutamente para nada. Porque así que nada, yo somos encantada seres también. sociales y lo que nos gusta al final es ser útiles para los demás. Entonces, muchas gracias por todas tus aportaciones. A ti, Elena. Y bueno, pues hasta aquí la charla. Eso, redes sociales, yo estoy en @villa_isma, ¿vale? En Twitter, y si alguien te contacta en LinkedIn también estoy, si alguien te contacta para concretar algo más del libro, de lo que hemos hablado, de bibliografía, referencias de evidencia científica, yo encantada. Dentro de lo que yo pueda aportar, como digo, lo ofrezco. ¿Dónde prefieres que contacten? ¿Por Instagram, por LinkedIn? ¿Por dónde prefieres? Mira, yo Instagram lo tengo por ahí, pero no lo uso, la verdad, porque prefiero tener una sola red. Dicen los expertos en redes sociales que es mejor tener una sola red bien cuidada, ¿no? Entonces prefiero Twitter, que me escriban y me digan, sígueme, ¿no? Por mensaje directo. Yo sigo a la persona vale, que sea, pues entonces, y así a través de mensaje directo por Twitter, ¿vale? Sin problema. Di el Twitter otra vez por si... @villa_isma. Me tenéis ahí, me escribís, me decís, oye, he visto las charlas de Elena y tal, y sígueme, porque en Twitter el problema que tenemos es que si queremos hablar, tenemos que seguirnos mutuamente, pero yo no tengo ningún problema en seguir a la persona que se haya interesado en la charla de hoy. Perfecto. Encantada. Que seguro si está interesada en la charla de hoy es porque tiene mucho que aportar también. Así que, sin problema. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias a ti, Elena, y gracias a los que han estado escuchándonos. Un abrazo. Hasta luego.